Buen día, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la segunda sesión de nuestro taller sobre crónica policial con Javier Sinay. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos por allí? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Por acá un poco resfriado, así que voy a ir un poquito lento, pero bueno, saludos a todos y gracias por estar acá. Y de nuevo deciré gracias por abrir este espacio y por invitarme. A vos, a vos y qué. Y bueno, y a quienes también se prendieron, enviaron sus textos, ahí estuvo haciendo un check Javier, así es que estamos muy, muy contentos de haber recibido sus redacciones, ¿verdad? Porque la consigna que dejamos la semana pasada era un poco describir lo que es, o sea, algún suceso que pasó, que viviste, que recordaste, o de alguna publicación de algún reportero que había hecho y cómo eso te hace sentir, ¿verdad? Era como una mezcla de ambas cosas. Ujú. Entonces, nada, vamos a compartir algunas cosas un poquito más adelante y antes vamos a hacer, nos llegó un par de preguntas, Javier, que te lo voy a hacer ahora Dale. para abrir ya con ello y luego vamos con lo que tú mandas. Justo un colega nos dejó, Raúl Mario, nos envió un par de preguntas desde Perú y una de las consultas era, ¿los hábitos de informar o comunicar han cambiado drásticamente? Dice. Hoy en día todos nos informamos desde las redes sociales. En ese sentido, mi pregunta es, ¿se acabaron las crónicas policiales de 2500 caracteres para el Internet? Pregunta. El formato es pequeño de la web para este tipo de crónicas. Te hace primera pregunta. Luego te menciono la siguiente, ¿va? Ok. Espera que... Ok. Em, yo creo que, o sea, sí es cierto que nos informamos bastante por redes sociales, pero a la vez lo que vemos en las redes sociales muchas veces es un link de un medio. Entonces, quizás la mitad de lo que vemos en las redes sociales es periodismo clásico en el sentido de que es redireccionamiento a un medio profesional con un texto hecho por un profesional. Y en segundo lugar, diría que la crónica, creo que a esta altura es más como un espíritu, es el espíritu de una narración, no es tanto un texto largo, corto, mediano, puede ser también un, un posteo de Instagram con un pie, o sea, con un texto más o menos breve. Puede ser algo en audio, puede ser algo en video. A lo que voy es que eh, la crónica me parece que hoy por hoy, cuando digo que es un espíritu, digo que es un espíritu de ver algo de la realidad o de plantear una noticia, o dicho en términos más como del mundo de la crónica, es una mirada. Es, eh, es como que el alma de la crónica partió del cuerpo de la crónica, que eran esos textos largos y excelentemente escritos, y ahora el alma puede, me puse metafísico, pero digo, puede expresarse en los cuerpos de, como les digo, un posteo de Instagram, un videocast, un podcast, etcétera, etcétera. Me parece que esa es la evolución de la crónica actual. Y Mm. había otra pregunta, ¿no? Sí, la otra era un poco de cómo afecta.
eh, ahora lo que tenemos mucho, que es la desinformación, que cómo afecta la desinformación o esa inmediatez, perdón, en la cobertura de noticias policiales. Y ¿Cómo afecta? afecta, obviamente, es un duro golpe y por eso tenemos que investigar, chequear, ser responsables, sospechar, ser desconfiados en el buen sentido, que sería decir ser críticos. Sí, pero supongo que siempre han existido ese tipo de cosas, ¿no? Porque hoy es fake news y desinformación y en los 70 era dictaduras y amenazas directas y no sé, creo que el periodismo nunca fue un oficio, si bien es un oficio apasionante, nunca fue un oficio sencillo o fácil de hacer. Ok. Bueno, acá alguien, Carlos, te quiere preguntar sobre el tema de las fotos, ¿verdad? Si llevas a alguien con vos o sos... Cuando, depende del medio en realidad, cuando trabajo en un medio, con un medio que tiene fotógrafo, yo voy feliz de trabajar con un fotógrafo y para Rápido, Furioso, Muerto. eh, Trabajamos muy bien con Ignacio Sánchez y siempre disfruto mucho de la compañía de un fotógrafo y suele ser un aliado el fotógrafo. Eh, que yo recuerde una sola vez quise alejarme de un fotógrafo que venía conmigo porque se quejaba todo el tiempo, sí, era insoportable, pero en general los fotógrafos son aliados nuestros. Eh, Cuando voy solo también saco fotos de de la gente a la que entrevisto y de los detalles, ¿no? Como ayer fui a entrevistar a un científico en su despacho y tenía una biblioteca y le saqué una foto de los libros, por ejemplo. Eh, Me gusta sacar fotos, quizás eso tiene algo que ver también, no es que me pese. Pero bueno, creo que sirve sacar fotos porque a la hora de escribir y de describir, las fotos nos van a aportar muchísimos detalles que de otra manera nos olvidaríamos rápidamente. Totalmente, totalmente. Mm. Bueno, ¿qué te parece si vamos, no sé cómo querés compartir Ok, algunos sí, sí, textos? lo tengo abierto, voy ¿Cómo? a compartir Ok, pantalla. pero te dejo acá. Creo que ahora sí puedes compartir. Ok, bueno, acá estamos. Les agradezco a todos los que escribieron y los que siguieron la consigna. Ah, estuve leyendo los textos, me parecieron que que parten de un buen estándar, así que en general están bien y les voy a hacer algunas críticas para que estén mejor, porque bueno, ya que están acá, llévense algo, ¿no? Eh, pero, pero están todos bien, no son, no es que les hago críticas porque me horrorizo, sino para ayudarlos a ustedes, a que, digo, a que estén mejor. Entonces, este primer texto es de Darío Jaramillo, de Bolivia,
Em, Quizás lo que deberíamos hacer es leerlos todos, pero bueno, por ahí no vamos a tener tanto tiempo, así que mientras yo hablo, ustedes vayan leyéndolos, o quizás ya los pudieron ver en la carpeta. Eh, el texto de Darío, perdón, de Diego, cuenta la historia de la noticia de un crimen que mató a su padre político y a Diego le llamó la atención y fue a ver el contexto del crimen y cuenta un poco lo que vio ahí. Yo lo que pienso es que ah, partiendo del ejemplo que teníamos como modelo, que era el texto de Rebeca, vamos a llamarlo así, el texto de Rebeca, simplemente. Este podría estar un poquito más abierto a la primera persona íntima en el sentido de como un poco más emocional, un poco más, eh, perdón, eh, en el sentido de, a ver, acá, de me conmovió. ¿Por qué te conmovió? Ahí puedes abrir una pequeña ventana y escribir una línea más quizás. Y luego me gustó mucho el final porque es seco y dramático. Bien directo. Sí, y creo que hasta podrías, adaptándolo un poco, ponerlo como inicio, ponerlo en el primer párrafo, porque este inicio es más un contexto, es una explicación que puede actuar como marco de un primer párrafo más fuerte. En el primer párrafo deberíamos buscar capturar toda la atención del lector. Entonces, este, esta primera línea como primer párrafo, si la desarrollás y si le quitas las comillas, es decir, si la haces tuya, eh, la reescribís un poco, puede andar, pero esto como primer párrafo es muy de contexto, entonces funciona mejor como segundo párrafo. Bueno, dicho lo cual, el resto lo veo todo perfecto y te agradezco, Diego, por lo que escribiste. Ahora vamos a Carlos. Este me gustó mucho. A ver, qué raro, no lo puedo mover. Bueno, voy a abrir un poco más la ventana. Me gustó mucho este texto, es muy breve, eh, tiene mucha fuerza, es muy sólido, tiene una idea interesante eh, que es el inicio. Un crimen no es solo lo que un código de leyes determina, y crímenes que se nos atraviesan en el camino todos los días. Perfecto. Y lo que te propondría, Carlos, es indagar un poco más en por qué estos son crímenes. O sea, vos después vas a describir que hay gente que hace cosas muy duras para sobrevivir y que eso es un crimen, según lo interpreté yo, en el sentido de que, no sé, los niños no deberían estar cantando en el subte, sino en la escuela o lo que sea.
Eh, pero podrías abrir acá, acá, o sea, acá o acá, un breve párrafo explicando un poco más por qué esos crímenes son crímenes de otra naturaleza. Muy interesante el texto, repito. eh, Así que gracias, Carlos. Esperen que voy cerrando. Este ya lo leímos. Después tenemos el de Marcelo. Hola Marcelo, espero que estés ahí. ¿Cómo estás? Nos conocemos de intercambiar mensajes. Me gustó tu texto. Perdón, Javier. Ahí justo Diego eh, sí estaba Ah, presente, así que estuvo súper atento a tus recomendaciones, agradeciendo por la devolución. ok, acá abrí el chat, ahí lo vi. Ok, perfecto, gracias. Marcelo, yo diría que me gustó el final eh, y te marcaría que el principio está un poco largo, un poco disperso. El final es muy concentrado y muy directo. Creo que tenés que buscar ese mismo efecto en el inicio y en general compactar todo el texto, como sacarle un poco de hojarasca. Lo veo un poco largo y disperso en general. Eh, entonces, lo haría más corto y buscaría un inicio más, como más punch, más dramático, más poderoso, más duro, que incluso pensé que podría ser este. Cuando lo leí dije, esta línea puede servir como inicio. Quizás reformulada en el sentido de, hay otro cadáver a 300 metros para el lado del río, coma, pero todavía no, no fue encontrado, o lo que sea. Así que por ahí vamos. Gracias, Marcelo. Después, Sí, ahí está. También diciendo lo mismo, Marcelo, tomando en cuenta las sugerencias, ahí lo vi. no por Sí, tus gracias. comentarios, Javier. Vamos ahora con el de Simón, que me pareció, o sea que tengo cosas para decir similares a las de Marcelo, que es eh, interesante, bien escrito, pero muy largo la energía se va dispersando un poco. Eh, lo haría más breve y creo que tiene distintos centros de gravedad, ¿no? Como distintos núcleos y todo, en este ejercicio, en esta clase de ejercicios, todo tiene que girar en torno a algo más evidentemente. Creo que tendrías que elegir un centro de gravedad, o sea, un corazón de la historia y poner todo en función de eso. Y de esa manera podrías cortar un 30 o 40% de lo que has escrito. Básicamente te diría eso. Eh,
Sí. O sea, cortarlo en función de un núcleo, ¿no? De algo que está contado acá, que pueden ser distintas cosas, pero elegir una sola y poner todo en función de eso. Gracias, Simón. Y por último tenemos este de Guadalupe, que este la verdad me pareció bastante redondo y no encontré nada para decir. Así que, Guadalupe, me vas a tener que perdonar, pero no tengo nada para sugerirte. Me parece que está bien equilibrado, y está bien estructurado. Así que, perfecto. Y Bueno, ahí estamos, ¿no? mm, Voy a cerrar la carpeta. vale. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estaban preguntando si podían enviar. Lastimosamente pusimos como un plazo justamente para que pueda leer con tiempo Javier y pueda compartirnos esto ahorita. Y como es la segunda parte ya del taller, hoy, bueno, ya vamos a estar explorando otras cuestiones, ¿no? Sí, aparte yo no podría leerlo Ujú. tranquilo y pensar, sino que lo leería rápido y Claro, por eso es que dejamos la consigna ya en la sesión pasada y lo volví otra vez a compartir por mail a todos los inscriptos para que podamos tener este pequeño espacio, ¿verdad? De compartir los textos enviados y para que podamos tener este feedback, ¿verdad? De Javier aprovechando que está con nosotros y bueno, que está ya en la segunda y última parte del taller y bueno, nos quedan un poquito más de media hora y para que podamos aprovechar, Javier, de dale, enfocarnos, ¿verdad? En lo que estábamos mencionando hace rato. dale. Les voy a compartir unos slides. La otra vez habíamos hablado bueno, un poco del concepto, ideas, teorías en torno a la crónica policial. Y esta vez quisiera hablar de los dos momentos que faltan en esta pregunta, quizás recuerden que habíamos partido de esta pregunta, y entonces nos falta el momento de investigar, que es el momento periodístico neto, y el momento de escribir, que es un momento estético, literario y casi podría ser artístico, si nos pusiéramos muy ambiciosos. Entonces, identificar, investigar y escribir son los tres momentos de la crónica policial y en realidad son los tres momentos de cualquier crónica o de cualquier texto de no ficción que merezca una investigación. Entonces, empecemos por la investigación. Eh, y antes de empezar, justamente estoy viendo en el chat la primera parte y demás. Antes de empezar, quiero preguntarles a ustedes si tienen algún comentario o alguna pregunta más de la sesión pasada. Y alguien que participó la semana pasada, Sí, que sería alguna pregunta o comentario en torno a esto que decíamos de cómo identificar una historia
en el caos de la realidad, cómo extraerla, cómo pensarla. Bueno, si nadie tiene preguntas, Podemos seguir. avanzo. Ujú. Ya saben que me pueden interrumpir y pre- eh, interrupciones, preguntas y conversaciones son más que bienvenidas. Así que vamos. ¿Qué busco yo en una investigación? Yo busco estas tres cosas. Los detalles que me van a ayudar a construir escenas cuando escriba. Los momentos bisagra que, que, que tienen que ver con la evolución de los personajes. Es decir, los momentos bisagra son los momentos en los que la gente hace un cambio, vive un cambio, hace un cambio que la va transformando. Creo que no hay tantos momentos bisagra en la vida, a lo sumo habrá 5 6, no creo que haya 15 porque son momentos muy importantes. Y después busco experiencias, digamos, eso, eso no es tan puntual, eso es algo más general. Busco experiencias que me permitan empatizar con la persona sobre la que estoy escribiendo y ayudar al lector a que empatice. Y empatizar es, como diría Julio Villanueva Chang, el editor y fundador de Etiqueta Negra, la revista, es transmitir una experiencia y ahí nos ponemos nosotros justamente como en el medio, ¿no? Transmitir una experiencia desde el que le pasó hasta el lector. Eh, pues vamos por partes. Las escenas tenemos dos modos de obtenerlas. Primero las podemos ver, como pasa en este texto de Rodolfo Palacios, que es un gran periodista eh, de crónica policial de Argentina y que escribe sobre criminales y delincuentes famosos de otras épocas. Eh, entonces tiene un texto sobre Gilla Murano, que era esta señora que envenenó a tres amigas a las que antes les había pedido dinero, entonces les pedía dinero, las hacía entrar en una especie de plazo fijo, que son esos esquemas bancarios o financieros, pero bueno, esto era todo falso, se quedaba con el dinero, invitaba a la amiga a tomar un té y le ponía veneno en el té y después la amiga volvía a su casa y moría. Y cuando ya tres amigas de Gilla murieron, se empezó a sospechar en torno a ella. Entonces, eh, disculpen que estoy así, pero estoy así por el resfrío. Eh, Palacios hace un retrato de Gilla Murano que es casi una caricatura, ¿no? Porque ella fue un personaje de pesadilla y según la describe Palacios, es como una doña de tragicomedia. Y entonces, si ustedes van leyendo estos slides, son todas pequeñas escenas o una larga escena que ocurre frente al periodista que la está viendo. Eh, entonces, el valor de entrevistar varias veces
a una persona es ganarse la confianza de esa persona, que baje un poco su muro de defensa, que seguramente todos ustedes reconocerán que cuando entrevistamos a alguien sobre un tema caliente, como un crimen, un tema delicado, siempre hay mm, como siempre es difícil llegar al corazón al núcleo de la personalidad de nuestro entrevistado. Entonces hay que ir como horadando a través de la confianza y del diálogo y de la palabra, eh, esa pared que nos separa de quién es realmente la persona que entrevistamos. Entonces, para llegar finalmente a ver una escena real, hay que destruir ese muro de defensa, y para eso hay que estar mucho tiempo con la persona entrevistada. Porque a lo que voy es que todos tenemos un discurso sobre quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos, eh, pero a veces ocurren cosas que nuestro discurso, que se contradicen con nuestro discurso, pero si ocurren cosas y si la persona que uno va a entrevistar reacciona de una manera opuesta a lo que dice, ahí decís, estoy viendo algo más genuino de lo que dice. Por ejemplo, cuando le sirven el té a, a Gilla Murano y se enoja y pierde toda la compostura, justamente porque a ella la acusaban de matar a través de té envenenado. Entonces estos dos periodistas van a buscar una foto de ella sirviendo el té. Otra opción es reconstruir una escena en base a lo que vimos, eh, perdón, en base a lo que leímos o en base a lo que nos contaron. Y para esto hay pocas cosas más útiles que el diccionario de sinónimos, porque el diccionario de sinónimos te va a permitir reconstruir esa escena con las palabras exactas que tengan el tono que la escena pide. O sea, que tengan el tono que el episodio que ocurrió pide, así sea violencia, Mm, drama, felicidad, horror o tristeza. Pueden leer la columnita que está a la izquierda, que es... y justo eh, tengo, perdón Javier, sí, justo tengo una pregunta relacionada a eso. sí, Bueno, algunos comentarios ya que estaban dejando más arriba, si me permitís. Cristian, ¿cómo se pide el expediente policial de manera legal a quien se le piden las imágenes de cámaras de seguridad? Y ahí Jairo aprovecha y, bueno, le responde también, ¿verdad? Comparte con nosotros de que se puede intentar para acceder a imágenes de esas cámaras de entidades públicas a través del acceso a la información pública, ¿verdad? En muchos de nuestros países eso está vigente. Creo que también aplica con los expedientes policiales. No sé si tenés alguna experiencia relacionada a ello para decirnos. Y luego tengo una pregunta a Catherine sobre lo que estás mencionando. no, sobre lo primero no tengo mucho más que agregar, creo que depende mucho de cada país. Acá en Ujú. Argentina es más como tiene que ver con la relación que puedas generar con el funcionario judicial, así sea juez, abogado, fiscal, y un poco con la ley, pero más con la relación personal que uno genere. Y la pregunta la estoy viendo, ¿cómo sabes cuándo no entrar Sí. en tantos?
detalles para no aburrir al lector. Ahora el lector. Y luego Abby suma también otras preguntitas ahí. Eh, y bueno, es muy intuitivo. Yo creo que tiene que ver con cuándo no entrar en tantos detalles para no aburrirte vos, Catherine. O sea, tenés un texto, lo lees, sentís que te aburre, le quitas detalles, lo haces más, más directo y ya. Por ejemplo, viendo esto de 1993, eh, creo que hay pocos detalles. El nombre del hotel es un detalle. Que compraba y vendía ropa es otro detalle. Y el resto son acciones y no son detalles, son acciones. Eh, pero si Martha House de Zurich te aburre si lo hubieras escrito vos esto y te aburre, podrías haber puesto en una habitación de un hotel suizo. Es muy intuitivo y creo que la mejor vara para responder eso es lo que te aburra a vos. ¿Cuál es la mejor manera de construir fuentes policiales y fiscales? Dice Avi. La mejor manera es, tenés que hacer una nota, llamás primero a un policía o a un fiscal, te presentás, le pedís una entrevista, lo mejor es que sea cara a cara, entonces le pedís ir a verlo, vas a verlo, lo entrevistás y después le decís, yo suelo escribir crónicas policiales y me interesaría estar en contacto con usted. Eh, o también puedes decirle si tiene casos que usted crea que son relevantes a nivel público, me interesaría que me llame o que me avise. Eh, evitar todo tipo de regalos y ese tipo de cosas que te van a llevar a un problema ético que a la larga te puede hacer mucho daño profesional, pero no evitar el contacto humano desde un nivel profesional, ¿no? O sea, una conversación profesional repetida cada tanto en el tiempo. ¿Cómo anda? ¿En qué está trabajando? ¿O sabe algo de este caso? Ese tipo de cosas. Eh, y Catherine dice, ¿cómo hago cuando tengo una fuente off the record? Hay bueno, no sé bien cuál es la cuestión que te interesa, pero yo proceso, digamos, la información off the record de dos maneras. Una es poner entre comillas lo que me dicen, entre comillas, y poner, me dice un testigo que no quiere hablar, que no quiere que se conozca su nombre, y cuanto más puedas describir al testigo, mejor porque le estás dando al lector una indicación de que es real. Es decir, por eso puedes decir, un anciano que vive en la cuadra de al lado de donde ocurrió el crimen, no sé si vas construyendo la descripción, pero no pones el nombre, mejor que poner simplemente, me dice un testigo en off. Ah, Y la otra manera es simplemente usar toda la información que te da y no poner que te la dio nadie, ni poner comillas ni nada, sino
Es tu información y la contás vos con tu propia voz de narrador, de narradora y, y listo. Ocultás completamente la fuente, pero tenés la Mm. información. Ahí, Avi pregunta que cuál es la mejor manera de construir fuentes policiales y fiscales. Sí, Luego esa tengo otras la... preguntas de José, tengo acá de Diego y bueno, varias personas que están dejando comentarios también. Ok. Eh, la fuente of the record la respondí. Bueno, después seguimos con esto, chicos. Voy a avanzar un poquito más y dejen las preguntas que después las recogemos todas y las respondemos todas. Bueno, ¿qué más busco? Busco, como les decía, los momentos bisagra de la gente, que es cuando hacemos una evolución en nuestra vida y nos convertimos en, desde el pasado hasta hoy, vamos cambiando. Y el mejor ejemplo que tengo no es un ejemplo de no ficción, sino de un cuento de Borges, que está basado en esto. Eh, el gaucho Martín Fierro es un largo poema de 1872, creo, que es el texto, el poema principal, poema nacional de la Argentina. Cuenta la historia de un gaucho rebelde que lo están por capturar o por matar en una, lo rodean en una pelea en el campo, una cuadrilla de policías rurales o de soldados rurales, y en un momento pasa esto. Tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo: Cruz no consciente que se cometa el delito de matar ansí un valiente. Y ahí nomás se me aparió, entrándole a la partida. Yo les hice otra embestida, pues entre dos era robo, y el Cruz era como lobo que defiende su guarida. Este Cruz era un policía, que era parte de los, creo que eran como 10 contra Martín Fierro, y este Cruz cambia de bando porque dice que matar hacia un valiente es un delito, es decir, matarlo 10 contra uno es un delito, es una cobardía. Entonces se pone frente, espalda con Martín Fierro y lucha contra los que hasta hacía un segundo eran sus camaradas, y no sabemos mucho de Cruz. Después se escapa con Martín Fierro detrás de la línea del Indio, como se llamaba en esa época, que eran territorios donde vivían los indígenas y donde la administración del Estado no llegaba. Entonces Borges lo que hace es escribir un cuento que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde inventa casi todo el contexto y la vida de este Cruz, de quien se sabe poco. Y ahí, en el cuento de Borges, hay dos párrafos que son estos dos que aparecen en diferentes momentos, que dan un ejemplo de lo que es un momento bisagra. Entonces, más que nada esto, ¿no? Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Eh, ejemplos. A Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro, se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre. Los hechos ocurrieron así. Bueno, Borges dice que hay eh, un solo momento, yo creo que hay más momentos, pero no importa, espero que esté claro que tenemos que buscar este tipo de experiencias de vida cuando estamos escribiendo
un perfil o sobre un territorio, porque los territorios también tienen momentos bizarros en los que cambian, como el texto de Marcelo Sikov que mostraba cómo empezó a cambiar el Big Bang, de cómo empezó a cambiar un lugar. Después me gustaría hablar un poco de la entrevista, que es parte de la investigación, y cómo podemos encontrar fuentes para nuestras historias de una manera ordenada, diría yo. Entonces, lo que yo hago cuando tengo que escribir un texto largo, una historia larga, es empezar de afuera hacia adentro, porque primero me voy cargando de información útil para llegar hasta el núcleo. Cuando llega al núcleo voy a necesitar saber mucho sobre el tema para hacer un buen cuestionario de preguntas y para tener una charla rica, una entrevista rica con la gente primaria. Y segundo, es importante si uno logra que te pasen de mano en mano y se genere cierta confianza, ¿no? Como por ejemplo, acá hay una persona que se llama Pepito que le dice a un amigo que se llama Catito, le dice, hay un periodista que está investigando este asunto y quiere hablar con vos. Y Catito dice, bueno, que venga y ya tiene una confianza en Pepito. No es que caes de la nada y después le habla a Potito y ocurre lo mismo y idealmente uno va pasando en esa cadena de confianza. Eh, Ahora, las entrevistas no son solamente a la hora de escribirlas pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sino que pueden ser algo maravilloso, tal como lo demuestra el cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh, un argentino eh, que escribe, perdón, que escribe este cuento sobre el cadáver de Eva Perón. Recordarán que Eva Perón fue la esposa y gran aliada de Juan Domingo Perón, que fue un presidente y una figura política muy, muy importante de la Argentina. Evita muere muy joven y durante un poco menos de 20 años, el golpe de Estado que derroca a Perón se encarga de llevarse el cadáver de Evita y tenerlo bajo secreto enterrado en otro lugar del mundo con otro nombre para evitar eh, peregrinaciones y ese tipo de cosas. Walsh busca el cadáver, habla con un coronel que sabe dónde está el cadáver y lo va a visitar. Tienen un diálogo que en realidad es una entrevista en off y después escribe este cuento que es muy, muy maravilloso. Y es muy, muy maravilloso porque está muy bien escrito, porque la tensión, no la atención, sino la tensión del diálogo va subiendo y las descripciones por ejemplo, de cómo toma whisky el coronel, eh, son casi operísticas, son como casi de una ópera. Es decir, mientras habla toma whisky y de acuerdo a lo que dice, toma whisky de distintas maneras. Y esto tiene que ver con esta frase que la traje de más arriba, quizás ya la habíamos visto, eh, que le preguntaron a Walsh antes de escribir esa mujer, perdón, le preguntaron cuando escribió Operación Masacre, que creo que es como 10 años antes, ¿por qué no escribió una novela con Operación Masacre que cuenta la ejecución
Creo que son 12 personas de la resistencia peronista justamente cuando la dictadura esta derrocó a Perón, de las cuales 7 sobreviven, o sea que fue una ejecución bastante con mala puntería, felizmente. Y Walsh dice, no, novela no, porque es una denuncia esto. Fíjense que esto es del año 57, o sea, previo a la crónica, previo a que hablemos de non-fiction, se hablaba de denuncia y de testimonio, y dice, esto hecho una novela se sacraliza como arte y se vuelve inofensivo. En cambio, el documento y el testimonio admite cualquier grado de perfección y hoy lo sabemos más que antes, es decir, estamos hablando de literatura de no ficción, pero estamos hablando de literatura y este cuento es perfecto o está cerca de encontrar la perfección. Sobre o sea, a lo que voy hagan entrevistas y escríbanlas como si escribieran literatura. Si pueden, digo. No se queden atados a pregunta, respuesta y ya. Pueden buscar este texto, está en internet, se llama Esa mujer por Rodolfo Walsh. Eh, Sartre, bueno, este es un video que lo encuentran en YouTube. De él me interesa esto, que es como muy un resumen de buena parte de su filosofía, que dice, te miran y te dominan. O sea, la mirada del otro te pone en peligro eh, y tenés que reaccionar a eso. Y ahí es cuando construís un muro de defensa eh, o construís un relato de quién sos o digamos que no te abrís porque te sentís en peligro. Esto puede ser tremendo o puede ser simplemente un poquito también, ¿no? Puede ser como le voy a ocultar algo a mi mamá y ya. O puede ser cometí un delito y viene un periodista a preguntarme y entonces construyo un muro con alambre de púa, etcétera, etcétera. Entonces esto se los muestro para que estén atentos eh, a que hay que derribar ese muro. Y bueno, les digo, se derriba desde la confianza, desde repetir los encuentros con el entrevistado, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a pasar. Esto es sobre la entrevista. Pero bueno, quería ir a la tercera parte que es la escritura. Y quiero hablar de 3 cosas. Primero quisiera hablar de qué palabras usar. Y en este sentido traje un texto de Leila Guerrero que se llama Decir o no decir, donde está en contra de palabras muertas como empoderamiento, desarrollo sustentable, viabilidad, violencia de género. Para ella son palabras que no significan nada a esta altura. Lean este segundo slide. Y lo que dice es, cuéntenlo con sus propias palabras. Cuenten violencia de género desde la violencia, no desde las comillas. No sean políticamente correctos, no caigan en lugares comunes, tampoco le falten el respeto a la gente, pero
entren en contacto con su lector, eh, hagan que su lector sienta algo. Y eso se hace a través de la originalidad de las palabras, de elegir las mejores palabras. Y ahí en cuanto a la originalidad, creo que el proceso es circular, porque yo les hablaba de ser originales cuando tenemos una mirada sobre un caso y también hay que ser originales cuando lo escribimos y eso puede hacer que tengamos que buscar algo más en el momento de investigar, o sea, que tengamos que volver atrás. Entonces es circular el proceso. Eso me parece increíble. Está todo ligado con todo, desde lo micro hasta lo macro. Eh, y de nuevo, el diccionario de sinónimos es muy útil para encontrar palabras que nos alejen de los lugares comunes. Eh, Cuando escribimos hay que tener en cuenta el foco, que esto lo saqué de la crónica, el libro de Martín Caparrós. El foco es algo que es lo que está ahí en amarillo, ¿no? Que es entender lo que voy a contar y yo diría algo más, que es cómo ordenar lo que voy a contar, o sea, cuál es el orden de los capítulos. Y eso sería no irme por las ramas, o si me voy por las ramas, volver. Digo, si yo tengo una avenida que me va a llevar de la A a la Z en mi relato, es decir, del inicio al final, yo puedo alejarme de esa avenida, pero tengo que volver. Cuando trabajé como editor en la revista Rolling Stone, ese era el principal problema que veía en textos ajenos y que cometía yo también. No era falta de información, no era que estén mal escritos, era que la gente se iba por las ramas, que nos vamos por las ramas. Entonces, hacer un mapa conceptual donde diga tal acción o tal idea o tal dato me va a llevar a tal otro y este a tal otro y así es muy útil. Yo siempre, como ven, me hago mapas conceptuales. Este es el de una nota pequeña. Estos dos son la página uno de 8 páginas quizás de mapa. Esta es una sola página, pero bueno, fíjense este ejemplo de un error de foco. En la primera versión de Rápido y Furioso Muerto, mi primer párrafo era este. Era Axel conoció a Araceli, etcétera, 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 y cortó amarras con su pasado, porque recuerden que uno de los layers, uno de los niveles de Rápido y Furioso Muerto es el drama humano de Axel, o sea, que empieza con su llegada al segundo barrio, donde hace nuevos amigos que coquetean con el delito y con las drogas, pero mi editor me dijo, no, tenés que empezar con cómo empieza el delito, que después la nota empieza con que se subieron a la moto, se agarraron un arma y fueron a robar una moto, y está mejor enfocado porque te habla de que estás leyendo la historia de un delito, de un robo. Este primer párrafo que en la nota termina, layer significa nivel, como los niveles. Este primer párrafo que en la nota está metido en el medio, si yo lo tuviera como primer párrafo, estaría contando la historia de un pibe que cambió de vida, no la historia de un pibe que fue a robar y terminó tiroteándose. O sea, estaría prometiendo que voy a contar otra historia, porque el primer párrafo
No sé si lo tengo por acá, pero bueno, es una promesa de lo que va a venir. Y esto de Caparrós es muy bueno, dice, la primera frase tiene que ser impecable porque es una propaganda, un eslogan casi de lo que va a venir. Entonces, en el primer párrafo marcamos el tono en el sentido de si va a ser duros, gracioso, etcétera. Esto creo que se los dije respecto a Gilla Murano. Y, y este es un libro que, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero tiene un muy buen inicio. Igual les voy a compartir las dos primeras páginas. Deciré si te parece, sigo 7 minutos más. Sí, podemos ir o cinco para poder responder Dale, un par de preguntas que tenemos aquí para poder cerrar. ¿Te parece? dale, ok. Bueno, ahora les estoy compartiendo. Este es Medianoche en México de Alfredo Corchado. Es un gran libro. Él es un periodista y cuenta una experiencia que tuvo de que fue amenazado por un cartel de México. Entonces, ¿qué nos promete el inicio? En realidad, acá vamos a hablar del inicio y no de un primer párrafo. Eh, bueno, salí al balcón, dentro de mi departamento había música, estaba mi novia, había un florero, todo tranquilo, hasta que en julio de 2007 fue la última vez que me sentí a salvo en México. En el balcón reconocí la voz grave de una fuente que me dijo, ¿dónde estás? Planean. Corchado es estadounidense mexicano y dice, planean asesinar a un periodista estadounidense. Creo que eres tú, yo me iría de ahí. Entonces, el libro después cuenta un poco la historia personal de Corchado y un poco la historia social de cómo el narcotráfico se afianzó en esos años y lo que nos promete, creo yo, es una historia, por lo menos en la que va a haber suspenso y adrenalina y definitivamente eso está en la historia esta. Es un libro muy bueno y se los recomiendo. Vuelvo al slide. Eh, bien, entonces dijimos, ¿qué palabras usar? Las más originales que podamos, porque las palabras forman una voz, que es la voz del autor, y eso nos va eh, construyendo como autores. La mirada es lo que nos permite identificar cómo queremos contar una historia o qué ideas tenemos sobre una historia. La voz de autor que tenemos es ya nuestro estilo de autores. Y sobre el final, Liliana Hecker, una escritora de cuentos argentina, en La trastienda de la escritura, que es su libro sobre cómo escribir, dedica un capítulo al final y dice, no son los hechos, sino la construcción verbal de la última frase lo que provoca un impacto estético y emotivo tal que marca el final. Cuando ese impacto se verifica, no hay razón para que el cuento continúe. Entonces, un impacto estético y emotivo es seco y al hueso. Ella menciona, por ejemplo, Un día perfecto para el pez banana, que es el cuento de Salinger. Yo les traje dos ejemplos. Uno es también de Borges, de La muerte y la brújula, donde dice, para la próxima vez que lo mate, repitió Scarlac,
Le prometo ese laberinto que consta de una sola línea recta y que es indivisible, incesante. Retrocedió unos pasos, después muy cuidadosamente hizo fuego. Entonces, claro, el impacto estético y emotivo se verificó. Emotivo porque estamos sorprendidos y estético porque está muy bien escrito. Se verificó y no hay razón para que el cuento continúe, porque ¿qué vamos a decir? Que después vino la ambulancia, que, que vinieron los deudos, que fue enterrado, no tiene sentido. Y esto es de algo que escribí yo, que es el capítulo El niño que ríe de mi libro Sangre Joven, Crímenes de jóvenes cometidos por otros jóvenes. Y esta es la historia de Brian, un chico que de 16 años, que fue acusado de violar a cuatro o más chicas. Y yo entrevisté a Blanca, su hermana, que vivía en una casa muy pobre. eh, y como ven, el final gira en torno a un objeto que es un detalle, que es una foto. Y el detalle ahí es que el chico está sonriendo cuando era un niño y ella prefiere recordarlo así, como un niño que reía. No puedo decir nada más, no tiene interés que diga nada más. Eh, un consejo de Brandon Sanderson, que escribió un libro que se llama Creative Writing. Brandon Sanderson escribe libros de fantasy, o sea, lo más opuesto a lo que hacemos nosotros, pero él dice, si tenés varios personajes, no pueden alcanzar todos eh, el, el auge de su historia, o sea, el auge de su final al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, él dice, este personaje, el de abajo, alcanza en el punto B, alcanza su punto más alto y después decae. Y los otros dos tienen el terreno libre para alcanzar su punto más alto más al final. Es decir, no podemos tener tres historias abiertas que van creciendo a la vez en intensidad, tenemos que elegir. Sobre la revisión que viene después de que terminamos, Liliana Hecker nos propone concebirla como un acto creador, no como un acto de censura y de mala onda, sino como un acto en el que quitamos la hojarasca, quitamos lo que está mal, quitamos lo que nos aburre y nos acercamos a, eh, a aquello que hemos concebido para el texto. Es donde encontramos la forma más perfecta del texto a la que podemos aspirar. Eh, por último, les quiero dejar 10 consejos para contar un homicidio sin mancharse las manos de rojo. Esto significa 10 consejos para evitar el sensacionalismo. Estas plaquitas me las hizo la Fundación Gabo en base a una clase que di parecida a esta. Y vamos a ir rápido y uno por uno. Primero, ser conscientes de que no estamos escribiendo ficción. Entonces, bueno, eso es tener una responsabilidad sobre la gente, sobre el tema y sobre los lectores incluso. Segundo, el contexto es muy importante. Si no es un cuento, no sé, un cuento muy para niños, ¿no?
Tercero, eh, ser conscientes de, de la historia, pero también aportar nuevas ideas a través del lenguaje, con un uso responsable del lenguaje. Cuarto, los hechos reales son la columna vertebral, o sea, podemos poner hipótesis, mitos, sospechas, coartadas falsas, etcétera, pero la verdad es la columna vertebral. Cinco, escribir con respeto, más que nada. Seis, ¿qué significa para la comunidad? Ya no las personas involucradas, sino el resto de la gente. Siete, usar documentos eh, judiciales confiables, o sea, yo siempre trato de conseguir el expediente. Ocho, equilibrar las fuentes. Hay gente que prefiere no entrevistar o a policías o no entrevistar a criminales. Yo les diría que entrevisten a toda la gente que puedan y graciosamente corté mal el PDF. Em, Deciré, ¿me podrías leer las preguntas mientras busco Sí, la placa final? va. Igual creo que tengo acá en el correo lo que me enviaste. Ah, es verdad, las había enviado. Sí, que Bueno, entonces, compartimos. sí, Sería el último el que... 9 y 10. Sí, acá tengo. Lo voy a compartir, ¿va? Dale. Aquí estos. ¿Me avisan si ven? ¿No? No, no. Ahí. Sí, ahí sí. Sí, aquí ¿Qué tengo. dice? La, No hay... la veo un poco chiquita, Sí, pero y bueno, ahí. ahí leo que dice visitar los territorios, por supuesto, eso es fundamentalísimo, y complejizarlo todo, eh, eso es muy importante y lo que quiere decir es la única manera de evitar el sensacionalismo es entendiendo que hasta los más malos tienen una cosa de buenos y hasta los más buenos tienen una cosa de malos, como el yin yang, es así la vida, somos así, nos movemos en una escala de grises que va del blanco al negro y a veces estamos más cerca del gris oscuro o el gris claro y la vida es compleja, los crímenes son complejos. El sistema judicial es complejo, la policía como institución es compleja, los policías son complejos, todo, todo, todo es complejo. Eh, Así que mi consejo es que no crean o sea, puede haber un bueno y un malo, podemos creer que alguien es bueno y es malo, pero busquen la ambigüedad, es decir, busquen en su bueno algo que haga un poquito de ruido. Y eso va a hacer que el retrato humano que ustedes hagan de esa persona sea más sólido eh, y más parecido a la realidad. Entonces, el periodismo sensacionalista no busca eso, sino que dice, un señor muy malo mató a una
mujer muy buena, o a un niño muy bueno, o a otro señor muy bueno, no sé, tampoco me quiero meter Mm, en temas de sexismo, pero una persona muy mala mató a otra persona muy buena, y sí, quizás sí, pero busquemos algo más y demostremos que, como decía Rodolfo Walsh, el testimonio, la literatura de realidad, la crónica policial puede aspirar a la perfección estética y ética. Bueno, gracias, Desiree. Dejemos de sí, compartir y vamos a las preguntas, por favor. vale. Gracias. José, ¿qué tanto de ficción y de subjetividad personal tiene la historia de Rápido, Furioso y Muerto? De ficción nada y de subjetividad casi todo, porque o sea, cómo contás una historia ya es una decisión subjetiva, ¿no? Es decir, empezar la historia en tal día, a tal hora, Axel Lucero y un amigo salieron en moto con una pistola en la campera o en la chaqueta para robar otra moto, empezarlo así y no empezarlo como les mostré recién, que era Axel cortó amarras con su pasado cuando conoció a Araceli. Eso es una muestra de subjetividad, que es decir, yo desde mi propia mirada sobre la realidad elijo empezar la historia de una manera y no de otra. Entonces cada decisión que tomo de cómo construir la historia es subjetiva, porque la historia se puede construir de maneras infinitas. Mm. Hay medios y periodistas que pagan por información en Latinoamérica, ¿eso es cierto? Es cierto, eh, una vez yo trabajando en un programa de televisión, tuvimos que pagar porque estábamos haciendo un informe y teníamos que entrevistar a unas personas que las habíamos apalabrado, es decir, nos habían prometido que nos iban a dar la entrevista y las entrevistas se grababan, era como un día de grabación que salías con todo el equipo, todos los camarógrafos, éramos como 6 o 7 y se hacía una entrevista detrás de otra de la gente que habías estado preparando y hablando sin cámara durante un mes y después se decía, bueno, en un día hacemos todo y ese día nos llama una señora y nos dice, voy a perder mi día de trabajo, voy a que me pagan, páguenme ustedes. Y bueno, es muy difícil la situación porque primero que tiene razón, segundo que yo como productor a cargo de un día de rodaje tengo que hacer todas las entrevistas que prometí y es cierto que uno como periodista sabe que la información que paga no es información pura, pero yo le había hecho una entrevista previa y podía pedirle que repitiera más o menos lo mismo. Ahora, es más conflictivo cuando lo que te van a contar ya depende en base a lo que a lo que vas a pagar y ahí ya no es tan puro el relato y bueno, pasa, pero nunca me pasó a mí. Mm. Tengo una pregunta de Abby y de Lorena, con lo que vamos a ir cerrando. Abby pregunta cómo practicar la crónica, es decir, cómo no perder la creatividad al momento de contar una historia. Me pasa que escribo a diario informes periodísticos y he perdido la conexión con lo literario. Me bloqueo mucho en el momento de narrar un cuento. Y yo te recomendaría que leas mucho
o si te gusta ver documentales o podcasts, digo que te nutras mucho de historias que te gusten y que te den ganas de imitar lo que hacen los demás. Eh, Puedes empezar con el cuento de esa mujer de Rodolfo Walsh, te digo, si lo lees vas a ver que es increíblemente emocionante y es simplemente una entrevista. Y por otro lado, te diría que escribas desde un lugar de juego dentro de los límites profesionales en los que estás trabajando, pero tratar de escribir para divertirte, ¿no? Como decir, bueno, encontrar el placer en usar algunas palabras y no otras, encontrarle el gusto al diccionario de sinónimos, encontrarle el gusto a mover los párrafos, ¿no? Vos pensaste una nota que empieza así, sigue así, y tenés un orden de 6 párrafos, empezá a moverlos y fíjate eh, cuál es el orden que tiene más fuerza o más creatividad o más sorpresa. Em, Hay una frase de un crítico literario inglés que se llama Pritchett, que creo que es de la década del 60, que dice, nadie te da un premio, habla de la gente que escribe memorias, pero esto es lo mismo, dice, nadie te da un premio por lo que viviste, todo se trata del arte con el que lo cuentes. Entonces, no importa tanto lo que estás contando o la noticia, en tu caso, digo, si estás aburrida, lo que va a importar es el arte con el que lo cuentes y bueno, metete a jugar con ese arte. Dentro de los límites, ya sé, tenés un editor, tenés un estándar, tenés una línea editorial, pero bueno, algún límite, alguna posibilidad de libertad para jugar tenés. Súper. Lorena nos dice que, bueno, la autocensura es muy común en México para quienes cubrimos la fuente policíaca, más Claro, cuando sos único periodista en una ciudad peligrosa. ¿Crees que la narración puede una variable dentro de nuestro protocolo de seguridad? ¿Crees que puede narración puede ser. una variable dentro de nuestro protocolo de seguridad? Eh, Me cuesta responder porque sé que es muy delicada la situación y no Sí, el quiero... lugar, el contexto. Sí, cualquier cosa que yo te responda te diría que la evalúes vos y que la evalúes con un editor, pero sí, pienso que jugar con las palabras en el sentido de que tu texto crezca desde el lugar narrativo y no tanto desde el lugar investigativo que puede ponerte quizás en algún momento gravemente en peligro, creo que puede ser una opción para hacer textos interesantes, pero bueno, no sé. Supongo también que hay palabras que uno debería evitar, pero mi respuesta es que sí, pero bueno, con los cuidados que merece la situación. Súper. Genial. Bueno, y con esto damos por concluido, agradeciéndote de vuelta, Javier, por tu tiempo y a todos ustedes por conectarse tanto aquí como en Facebook de IJNet. La grabación de esta sesión lo vamos a tener disponible ya la próxima semana, que vamos a estar compartiéndoles y nada, gracias por lo que nos dejaste, Javier, las recomendaciones y bueno, sé que muchos de aquí estamos sacando mucho valor
y teniendo en cuenta tus recomendaciones, por supuesto, para mejorar nuestras crónicas. Bueno, el agradecido soy yo. Disculpen mi estado eh, de hoy no muy estético ni muy creativo. Estamos en el sur con frío. Sí, búsquenme en las redes sociales si tienen preguntas. Es fácil encontrarme. Y gracias, deciré, gracias a todos. Muy lindas preguntas, muy lindas las cosas que escribieron y denle con fe para adelante. Que hay mucho todavía por hacer, hay mucho por escribir. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Ok, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Este taller lo organizamos con Jnet y el foro Pamela Howard de ICSG. Así que nos encontramos muy, muy pronto. Chao, chao. Que estén Chao, bien. gracias. Cuídate, que te mejores, Javier. Gracias, gracias.